sino que además tiene que evidenciar cómo está gestionando el tema de los trabajadores, de los locatarios afectados. Porque hoy no lo sabemos, es un tema contractual. Habría que preguntarle a un locatario cómo ha Sí, no, sido la no. coordinación y se ha manifestado el reemplaza con ellos. Estamos conectados ahora con Carlos Zúñiga, experto en temas de defensa del consumidor. Muy buenos días, Carlos. Nicolás, gracias por la invitación. Eh, ¿En qué situación estamos con respecto a la atención a las víctimas? Porque según un informe de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimientos, Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, ha dicho que hay un vacío legal con respecto a las actividades que se consideran de riesgo y que formalmente no hay la obligación de contraer seguros contra situaciones como esta. ¿Eso es verdad? Es verdad. O sea, este es un asunto que trasciende, que se ha manifestado lamentablemente en una situación catastrófica como la de Trujillo, pero nos pone en evidencia precisamente el problema, que es que no estamos protegidos, no estamos cubiertos por una protección cuando atendemos algo que no sea un evento, ¿no? Ya sea deportivo o no deportivo. No hay seguro y esto nos lleva a una posición en la cual, como en este caso, las víctimas tienen que salir a pedir, prácticamente a mendigar digamos, que la empresa responsable de la afectación les cubra algo, ¿no? Los atienda. Bueno, dice el proveedor que los ha atendido, que ha brindado facilidades, pero por otro lado tienes a las propias víctimas diciendo que ese no ha sido necesariamente el caso. Entonces, y no hay una activación fácil. Ha habido otro caso en el cual en una clínica le impidieron la atención y tuvo que intervenir, si no me equivoco, Indecopi para que puedan realizar la atención. Ese tipo de situaciones parten del hecho de que no hay una obligación ni una tipología de seguro específica que se active de manera automática, como hablamos, por ejemplo, del tema del SOAT. Eso es una omisión que está pagándose muy caro el día de hoy. Pero, sin embargo, es que eso no se puede creer, ¿no? Es decir, no es obligatorio en este momento. Tienes miles de personas y no estás obligado a tener un seguro que te obligue a cubrir cualquier eventualidad de daño que puedan tener las personas que están haciendo uso de tus instalaciones. Sí, y de hecho el tipo de seguros que existen se activan con requisitos previos, digamos. Si tú has adquirido, digamos, un seguro de, yo qué sé, un seguro de responsabilidad civil, esto funciona cuando se declara que es civilmente responsable. En el interín, la empresa, si no tiene la voluntad de activar estos mecanismos, no los activa en el interín, sino que tendría que ser obligada. Ahora, en este caso específico, dice el proveedor que ha generado la afectación, que, como te decía, ¿no? Que ha activado todos estos protocolos y se ha encargado de ciertas atenciones, pero en realidad esto lo que evidencia es que estamos a merced de que buenamente a un proveedor de la que buena genere una voluntad, afectación digamos, ¿no? esté dispuesto a activarlo. Yo te cuento un caso particular que, digamos, no tiene ni siquiera la misma magnitud, pero para que veas cuál es precisamente el problema. Yo me fui a un restaurante, digamos, de una cadena relativamente conocida, y hubo un error en la cocina y me clavé una espina de pescado en la garganta, se me cruzó en la garganta. Y primero no tenían un protocolo y segundo, no tenían un seguro. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que negociar yo con la espina en la garganta para que saquen plata de la caja y me lleven a la clínica y se encarguen de la atención. Y esto dependía, buenamente, de que la empresa haya hecho suyo el problema. Pero pudo no haber sido el caso y pudo haber terminado mucho peor. Ahora, si esto lo extrapolamos a miles de personas y no decenas como en un restaurante, nos enfrentamos a situaciones como esta en la que si se cae un techo tienes muertos y heridos y una empresa está buscando una manera, digamos, no sé si existe un protocolo para generar la atención debida. Porque he visto que hay una suerte de padrón oficial, se está hablando de un padrón oficial y que hay gente que ha sido afectado y que ha quedado fuera de este padrón. Entonces, esa gente está diciendo, oigan, a mí no, o sea, ni siquiera me han atendido, no me han ayudado, el centro comercial no se ha puesto en contacto conmigo. Entonces, no veo que haya mucho orden más allá de comunicados. Veo que existen declaraciones, ¿no? De buena voluntad del proveedor, existen, por otro lado, consultas que le hacen a los afectados, y en el interín no veo claridad, no veo números, no veo puntos de contacto donde efectivamente se esté Claro. evidenciando uno u otro. Claro, porque acá no solamente tienes
que es un tema del que hay que hablar también, ¿no es cierto? Y que lo estoy seguro que va a empezar a ser tema en los próximos días. Es decir, tienes personas que han fallecido y tienes familiares de estas víctimas, tienes personas que han quedado heridas, algunas dañadas de por vida. El deportista al que le han tenido que amputar la pierna para salvarle la vida, ¿no es cierto? Para poder sacarlo del colapso. ¿No es cierto? Ha habido toda una afectación, pero además hay una afectación a la cantidad de negocios que hay ahí que no están pudiendo operar. Y no están operando porque ha habido claramente una negligencia que los está perjudicando. O sea, ¿cuánta gente O sea, si el centro comercial demora semanas o meses en abrir, ¿qué va a pasar con la gente que vive de su trabajo ahí? Esa gente también está siendo afectada. Cuando te haces esa pregunta, en realidad estás evidenciando también el otro lado del problema, ¿no? Porque nosotros exigimos que efectivamente, cuando ponemos el tema de la salud y la seguridad del consumidor como un principio rector y por sobre todas las cosas, esto podría impactar la parte económica, ¿no es cierto? El tema del trabajo, Claro, de las personas que tienen sus locales, que han alquilado. Ahora, esto es una cosa que también hay que pedirle al Real Plaza, que evidencie cuáles son los mecanismos de compensación para los locatarios. Porque cuando tú alquilas un local, ahí tienes una serie de mecanismos que están dentro del contrato, que son mecanismos que te determinan qué va a pasar cuando el local cierra por una causa ajena al propio locatario. claro. Entonces, ¿qué tiene compensaciones? Ahora, esto involucrará el hecho de poder compensar al trabajador que se ha quedado sin turnos porque han cerrado 2, 3, creo que ahorita hay 9 centros comerciales que todavía no han abierto otra vez. Entonces, ese tipo de detalles se tienen que evidenciar, pero eso tiene que ser transparente el propio proveedor en decir cómo está gestionando no solamente la parte de salud, de sepelios, de indemnizaciones que se generan por motu propio, sino que además tiene que evidenciar cómo está gestionando el tema de los trabajadores, de los locatarios afectados. Porque hoy no lo sabemos, es un tema contractual. Habría que preguntarle a un locatario cómo ha sido la coordinación y se ha manifestado el Real Plaza con ellos.